Oye, papá, qué bien se ve la casa. ¿Sí crees? Pues a mí me gusta mucho cómo se ve. Sí. Fíjate que además ya no recordaba ese olor tan agradable a naturaleza. Sí, cierto, tienes toda la razón. Se pierde de repente, ¿verdad? Hola, hola, buenas tardes. ¿Interrumpo? ¿Cómo estás? No, de ninguna manera. Pásele, Sarita, así es ¿Cómo que... estás? Bien, muy Qué bien, bueno. señor. Me gusta saludarlo. El gusto Qué es bueno, mío. Qué bueno. ¿Cómo has estado, Citlali? Luego que te vi llegar, dije voy a saludar. Hace mucho que no nos vemos. Qué gusto de verdad me da verte. El gusto es mío. Tenía mucho que no te veía. Creo que desde que íbamos en la primaria Sí, que no ¿te nos acuerdas? veíamos. Oye, pues sí que hay que recordar viejos tiempos y tienen mucho que platicar. Yo los dejo, ¿sí? Para que platiquen y recuerden su... Pase, Con señor. permiso, con Sí. permiso. Vete, vamos a platicar, vamos a platicar. ¿Cómo has estado? Muy bien, dime A qué ver, has cuéntame, hecho. sí. ¿Dónde has andado? Aquí, mira, visitando. ¡Mamá! ¡Mamá, ven! ¡Mamá! Tu mamá está con la vecina platicando. ¿Pero qué les ha parecido mi pueblo? A mí me ha gustado todo. Me divertí mucho cuando limpiamos el jardín. Sí que estaba todo abandonado, pero todo lo que más me ha gustado fue ir al río Atlapexco. Ya se me aprendí su nombre, Atlapexco. Chapechco, claro. Sí, me di cuenta. Te veías bien feliz nadando ahí en el río. Sí, tú bailando junto al río. Pues, ¿qué quieres, mija? Atlapexco es la cuna del son huasteco. Sí, aparte ya tengo ganas de llegar y bajar a la compu todas las fotos que tomé de todos los animales de la sierra. Tengo tlacuaches, puercoespines, también tengo tejones, codornices y... Solo te falta sacarle foto al guajolote de aquí al lado. A mí no me gustó mucho el paseo, ¿eh? Hacía mucho calor. Además, había muchos insectos y yo los detesto. Mira, papá, apenas tenemos un día aquí en la Huasteca y mi piel ya está súper irritada. ¿Pero dónde quedó la pomada que compramos? No sé. Bueno, ahorita la buscamos y te la untas, por favor. Gracias, pa. ¿Aún tienes comezón? No está bien que te quejes de tanto de las cosas que hay aquí. Debes de adaptarte a los espacios y situaciones. Ay. Y recuerda lo que les dijo su abuelo sobre los insectos. Son parte del ecosistema y del medio ambiente. Pero me asustan, papá. Están en todos lados y me picaron en todo el cuerpo. No había baño ni sombra, nada. Los insectos son muy importantes para mantener el equilibrio natural. Todos los seres de la naturaleza dependemos de unos y de otros. Para nuestras culturas originarias, todos los seres vivientes forman un conjunto equilibrado, un concierto universal, incluyéndonos a todos los seres humanos. Pues yo los detesto, abuelito. Incluso los insectos que son parte de las plagas, todos aquellos que devoran hojas y pican los frutos, ayudan al equilibrio del ecosistema también, ¿verdad? Ya sabes que todos los animales del bosque contribuyen siempre al cuidado del bosque y al cuidado del lugar, polinizando las flores, dispersando semillas y eliminando muchas plagas. ¿Ya ves, Eliana? Los insectos ayudan a la naturaleza, no solo existen para molestarte. Así que ya deja de quejarte de todo. Además, deberías agradecerle a los pájaros, ranas, sapos, lagartijas, víboras y todos los que se devoran a los insectos que detestas. Sí, Lili, ya no te quejes. Así no podrás disfrutar todo lo que nos falta por conocer. Vas a ver que te va a gustar mucho estar aquí. Abuelo, ¿me dices cómo se escriben en agua los nombres de los animales a los que les tomé foto? Es que quiero escribirlo para que mis amigos se sorprendan. Ahorita me dices, espérame, voy con un cuaderno. Oh, muy bien.
Yo recuerdo muchos animales No sé. pues, que los podemos saber. Puedes escribir. Tejón Tejón. es tezoctli. Hormiga se llama chicli. ¿Sí qué? Hormiga, hay dos formas, chicli o ascatl. Águila, cuautli. A ver, esperen, no vayan tan rápido. Me quedé en Tistli. A ver, se dice águila, cuautli. Cuautli. ¿Quién más, Tona? Pájaro es tototl. Toto. Tototl. Pájaro. Repite. Totol. Conejo, cuatochi o tochtli. Cuatochi o Vamos. tochtli. Sí, suegro, siga, por favor. Alacrán, Alacrán. colotl. 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 Creo que son todos. No, falta el zorro. Zorro es epatl. Ahora voy a buscar un épatl para echárselo a Liliana y que deje de estar de chillona por los insectos. Solo me dan miedo, Tona. Ya, niños. A ver, repita. Ne. Va a decir nopa. Repita. Nopa. Nopa. Este zorrillo es epatl. Ese zorrillo. Ne épatl. Liliana, tú también repite épatl. Épatl. Muy bien. ¿Por qué no? Mejor vemos si ya terminó tu mamá de platicar con Sí, Sarita. yo voy, abuelito. Vámonos. Vamos. Pues vamos. A ver, ahora yo digo una, ¿sí? Esa mariposa es Nopa papalot. Nopa. No, No, papalo. papalo. Este pollo es nipillo. Ni pillo. Ni pillo. Aquel pájaro se dice nepa totot. Nepa toto. Toto. Este gato es misto. Ne Es misto. ¿Misto? ¿Misto? Luego me los anotas bien, mamá. Creo que esos son suficientes por ahora, niños. Cada vez estoy aprendiendo más y me gusta ver a mi mamá bien contenta. Te pusiste muy feliz cuando el abuelo nos contó sobre las anécdotas que tenías de los paseos con tus hermanos, pero lo que más me gustó fue comer esos elotes. Ay, Liliana, si sigues comiendo así te vas a poner bien gordota. Es cierto. Yo todavía no puedo creer que hayamos comprado todos esos elotes y tampoco creo que nos los acabemos. Así son las fiestas de los elotes en los pueblos. En las fiestas de septiembre que se hacían en casa de mis papás, siempre me tocaba cargar y vestir los elotes. Es un ritual muy bonito. Y pensándolo bien, ya que les gustan tanto los elotes, ahora que regresemos a la casa, yo creo que los voy a llevar a la feria del elote, allá en Topilejo. Yo me dedico al campo y soy campesino de naturaleza. Entonces, yo les voy a contar las creencias de mi pueblo, o, pues, a lo mejor las historias, o, no sé. Les voy a contar una historia de una cuadrilla de coroneros de aquí de nuestro pueblo. Esta tradición la traemos ya desde hace mucho. Otra pues, es la tradición de aquí de nuestro pueblo, pues, son las danzas, las tradiciones de nuestro pueblo, como son la danza de los huahuenchones que dicen aquí las personas
la mayor parte son hombres. Y estos muchachos pues se visten con unas máscaras de, vamos a decir, de mujer. O se pintan, se ponen sus trajes de sus hermanas, ¿qué será? El chiste es que ellos traen su tradición desde años atrás también. Esa es la danza de los huahuenchones. Eso nada más, participan nada más cada año en lo que es Semana Santa. Hacen sus participaciones más o menos unas 9 semanas antes de llegar a Semana Santa. Su clausura de ellos es el día domingo de Resurrección. Pues vamos a hablar nosotros, como nosotros traemos una danza de los arrieros nosotros. Esa danza de los arrieros pues se formó ya desde hace mucho tiempo. Yo fui uno de ellos de que andaba vagando de una danza en otra. Andaba, de primero yo cuando tenía más o menos como unos 7 años, yo bailé en la danza de los en la danza de los de los Santiagos. Pues según la historia de los arrieros, es la historia de nuestros antepasados de la edad de cuando estaban las haciendas. Los arrieros nosotros pues éramos los peones de ahí. Ahora que me vaya, me invitan a la ciudad de Topilejo. Ya no me acuerdo muy bien. Fui solo una vez, pero hace muchísimos años. A mí me gustaron mucho las mariposas del bosque, abuelo. ¿Cómo puedo decir? Esa mariposa es muy hermosa. No papapalot, tlahuel yeyetzi. No papapalot, Tlahuel yeyetzi. 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 ¿Cuál y cuál? Mejor síganos diciendo más frases, abuelito. ¿Cómo cuáles otras quieren saber? ¿Cómo se dice? Ese zorrillo apesta mucho. Yepat, tlahuel potoni. Nin Yepat, tlahuel potoni. Nin yepat. Y este gato tiene mucha hambre. Nin misto tlahuel mayana. Nin misto tlahuel mayana. Muy bien, muy bien. A ver, otra frase. Aquel pájaro nada más anda volando. Netotot Zampatlantinemi. Zampatlantinemi. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dirían el caballo tiene hambre?
¿Quién sabe? Mejor dime qué significa Tlahuel. Lo estuvimos repitiendo en la mayoría de las frases. Tlahuel significa muy o mucho. Se usa cuando se habla de cosas intangibles, como por ejemplo apesta mucho, o muy hermosa, o mucha hambre. Y para las cosas tangibles se usa miak, que significa lo mismo, muy o mucho. Por ejemplo, decir, este pollo come mucho maíz, es nipillo kikua miak sintli. Ahorita que hablas de pollos, hace un rato que les daba su alimento a las gallinas, me acordé de una historia que les quiero contar. Nopa tenampillo. Nopa tenampillo, se chichi, se misto, uan se pizzo. Se tonati, tenampillotzi kimelaki se tlayoli. Kimeki tenchochipillo, uan kinilihki eyi uan poxua. Ahquianes paleuis pampanectocas ni tlayoli, pizzol kiktohki. Na amo, misto kiktohki. Na amo nohkia, chichi kiktohki. Na nitlatziwi. Huanquino tenampillo kiktohki. Sano selti nictocas ni tlayoli. Seyok tonati, nopa tenampillo kinequiyaga tlalmaca simila. Huan kiktohki. Ahquianech paleuis pampanictlalmaca nomila. Huan eyi kiktohki amo. Pizzol kiktohki. Na amo. Misto kiktohki. Na amo nikneki. Chichi kiktohki. Na nitlatziwi. Huanquino tenampillo kiktohki. Na niktlaktlalis noselti. Teipa nopa tenampillo kinehki kichipaguas imila huan kiktohki. Ahquianech paleuis pampanikneki nikchipaguas nomila. Pizzotl kiktohki. Na amo, misto kiktohki. Na amo nohkia, chichi kiktohki. Na amo nikneki, huanquino tenampillo kiktohki. Na nikchipaguas noselti. Nohkia pano kemah nopa tenampillo kinequiyaya sin pixkas, kemah tlaoya, kemah nixtamalchihki, huan kemah kitiski, huan kemah tlaxkalchihki, huan kino kitlaktanihki. Ahquianech paleuis pampanictlalmaca nomila, huan eyi kiktohki amo. Pizzotl kiktohki. Na amo. Misto kiktohki. Na amo nikneki. Chichi kiktohki. ¿Quiénes paleuis pampanihkuas tlaxkali? Pizzol kiktohki. Na kena. Misto kiktohki. Na nohkia. Chichi kiktohki. Na nohkia nikneki. Tenampillo kiktohki. Kemah niknekiyaya inechpaleuise, amo ikinehke. Huan kino nama sano seltinihkuas notlaxkal. Ihkino kinkuepili pampatlatziuihke. Me da gusto que mis hijos han aprendido a participar de las actividades de la familia. Aunque a veces se les olvida, ¿verdad? Bueno, pero con la llegada del abuelo, han asimilado lo importante que es la acción con el grupo, la cooperación con la familia. Y no deben de olvidar que todos los seres vivos, tanto hombres como animales, son dependientes de unos y otros. Y sobre todo, que todos somos indispensables para la supervivencia de los demás, así como el equilibrio de la naturaleza. Bueno, chicos, hoy descansen bien, ¿eh? Porque mañana tenemos un gran paseo y necesitamos de toda su energía. ¿A dónde? Esa es una sorpresa. Tú solo descansa. Ay, por favor, dime. ¿No? No, Oye. mañana les diré. Dinos, papá, ándale, para que yo no tenga problemas y arregle todo para el paseo. Bueno, está bien. Solo para que tu hermana esté preparada. ¿Eh? Sí. Vamos a ir a las cascadas de Izcatlán. Eso sí que suena divertido, ¿no, Liliana? Ay, sí, muy divertido. Ay, Liliana, con ¿Qué? qué ánimo, ¿eh? Ahí vamos a estar en contacto con la naturaleza. Ay, papá. Mira, no te preocupes, hay mucho espacio para lo que tú necesites. Eso pasa
por solo querer ir a pasear solo a los centros comerciales y a los cines. Las cascadas les encantará, son hermosísimas y están llenas de magia, ya verán. Ahora, ve a traer la leña para cocer. Sí.